comienzo al seminario. Muchas gracias por asistir a esta nueva sesión del seminario permanente de Historia Pública Internacional. Estamos muy honrados hoy de contar con la presencia de Óscar Barney, investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se encuentra entre nosotros durante unas semanas como profesor visitante. El doctor Cruz Barney es también abogado y árbitro en ejercicio, y no solo eso, sino que entre otras de las muchísimas cosas que podríamos citar, ha sido durante 4 años presidente del Nacional Colegio de Abogados de México. Tiene una producción científica vastísima sobre multitud de temas, tanto de derecho histórico como de derecho vigente, como demuestra, por citar un ejemplo que no es muy reciente, pero más de los últimos tiempos, por la relación entre el vino y el derecho. Y tiene además de obras muchas obras sobre temas muy concretos. También otra cosa que los colegas apreciamos mucho, que son obras con un afán sistematizador que revisen de gran interés para nuestra disciplina académica, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, su historia del derecho indiano o la historia del derecho de México, que se publicó en el 99 por parte de Oxford University Press, una segunda edición en el 2004, y que ahora mismo recientemente ha sido publicada en una tercera edición por la editorial Tirán Leblanc, una edición de apenas 500 páginas, que además acabamos de recibir en la biblioteca gracias a él. O sea que, bueno, cuando tengamos tiempo, pediremos una semana sabática para poder dedicarle varias horas al día. Bueno, dentro de los múltiples intereses del profesor Cruz Barney, hemos pedido, hemos de admitir que con un propósito un tanto egoísta por nuestra parte, que nos hable de su trabajo acerca del corso marítimo, que se ha traducido en diversas publicaciones que ahora voy a circular entre los asistentes, pero digamos para que conste en el seminario, digamos que la más quizá completa versión de su trabajo es este libro, por esta edición tan bonita que veis aquí, El Corso Marítimo, publicado por la UNAM y por la Secretaría de Marina en el año 2013. Y bueno, el proyecto de investigación que sostiene este seminario, Óscar, no sé si hemos llegado a avanzar de esto de alguna manera u otra, está especialmente preocupado por el uso de la historia de la monarquía en litigios internacionales del presente. Y en este sentido, algunos de nosotros hemos podido advertir, quizá digamos incluso que por la vía de los hechos, de 2 cuestiones. La primera, que es un tanto más obvia o a lo mejor menos desconocida para los colegas, y es la importancia que tuvo el corso para el despliegue de actos de jurisdicción de la monarquía en determinados contextos marítimos en las islas occidentales. Esa es la primera que, insisto, quizás es un poco obvia para todos los colegas de la disciplina y muy obvia para el ponente. Y la segunda, que sí que ha sido más sorprendente para nosotros en cierto sentido, y ha sido la cierta agilidad con la que a menudo los operadores jurídicos que se dedican, por ejemplo, a determinadas actividades en un litigio, pues pueden tener respecto de esta institución, ¿no? Y por tanto, digamos, ese doble interés hace que te hayamos pedido que nos hables de esta cuestión sobre la que vienes trabajando, por lo que nos decías antes desde tu tesis de licenciatura. De modo que bueno, sin robar más tiempo a nuestro ponente y agradeciendo enormemente su disposición, le damos la palabra. Muchas gracias, Óscar, y bueno, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la invitación. Gracias a Marta Morente por haberme traído a la Autónoma de Madrid. Es un placer estar aquí para platicar de este tema, que efectivamente es un tema que se ha trabajado hace muchos años. En 1993 empecé a trabajar sobre el corso marítimo, terminó siendo mi tesis de licenciatura en 1995 y luego mi primer libro en 1999, que es el que tienen aquí en la biblioteca, y que se ha ido enriqueciendo con otros estudios alrededor de la materia, mucho de ello relacionado con la atención de otras fuentes
que enriquecieron la disciplina de la regulación del corso marítimo en el mundo hispánico, ¿no? Específicamente el derecho francés, donde el nivel de influencia de la regulación francesa del siglo XVII en la regulación del corso marítimo hispánico es absoluta, ¿no? Lo vamos a ver, ¿no? Y obras de autores como José Balin, por ejemplo, Balin, y sus comentarios a la ordenanza de la Marina Francesa, la Armada de 1681, pues van a ser muy importantes pues, para el desarrollo de la regulación del corso marítimo en el mundo hispánico. El estudio del corso tiene un especial interés, digamos, para el mundo indiano, ¿no? Pues uno suele pensar en esta romantización que se ha hecho de los corsarios y de los piratas, sobre todo, y cuando en realidad pues el pirata y la actividad de los piratas, ¿no? Y pues es comparable con lo que tendría hoy día el crimen organizado, ¿no? O lo que harían los bandas de narcotraficantes, etcétera. Eran unos salvajes, ¿no? Con una crueldad absoluta y que desafiaban pues a la autoridad y que desafiaran en el mundo americano a la soberanía hispánica, ¿no? Y en ese sentido, el corso marítimo se va a convertir en un mecanismo de afianzamiento y de demostración de ejercicio soberano en las aguas americanas, ¿no? Donde van a participar de manera destacada, pues, armadores y corsarios, tanto peninsulares como indianos, ¿no? Habrá algunos corsarios conocidos, pues, famosos, en lo que ahora es Venezuela. Por ejemplo, en el Golfo de México se armarán corsarios, por ejemplo, en los movimientos insurgentes, tanto por los insurgentes como por los realistas, ¿no? Habrá corso, pues, entre uno y otro. Habrá una discusión, por ejemplo, muy interesante para cuando se define el diseño de la bandera de México. Se discutirá en el Congreso mexicano, en el primer Congreso mexicano ya independiente, en 1822, ¿no? Se va a discutir sobre el diseño de la bandera de México, ¿no? Y uno de los argumentos era que la bandera debía de ser la bandera de José María Morelos, uno de los insurgentes de 1810, que una bandera con una cuadrícula alrededor, azul cielo con blanco, ¿no? Y el argumento principal era que los corsarios mexicanos habían utilizado esa bandera y con esa bandera se les reconoció en Nueva Orleans, ¿no? Y interesante, ¿no? Y luego se optó, afortunadamente, por la bandera que tenemos hoy día, que era la bandera de Agustín Iturbide y con la que se nace, pues, a la vida independiente. Pero el corso está presente en el funcionamiento, pues, de la monarquía, en el funcionamiento de los virreinatos, y se utilizará también para organizar un sistema guardacostas, ¿no? El segundo conde de Revillagigedo, que organizará el sistema de guardacostas novohispano, además de las milicias, tendrá pues una intervención importante o con impacto pues sobre el corso marítimo. Y como vamos a ver, la regulación del corso va a llegar a unos niveles de detalle absolutos, ¿no? Muchos de esos detalles tomados del derecho francés, por una parte, y entrará en la sección de prohibiciones a los corsarios, ¿no? Y al tema justamente de la soberanía, ¿no? Y de la medición de la soberanía respecto del Estado costero, ¿no? Vemos que no se puede hacer apresamientos dentro de una distancia determinada por las propias ordenanzas y que generará además alguna discusión. Hay un informe en uno de los expedientes sobre el tema de la distancia del tiro del cañón, que es un informe bastante revelador, pues, y con mucho gusto después puedo pasar digamos, de información y copia del informe que lo tengo sobre este tema. Entonces, si les parece, si podemos proyectar la presentación. Y incluso es y Oscar. O sea, si lo van haciendo, puedes minimizar. Bueno, no se fijen, pero bueno, esta vista que la seleccionó mi hija, que me ayudó a hacer la presentación, en realidad es del Bósforo. Pero bueno, no tiene que ver con el Bósforo.
Oye, pero aquí está la mezquita. Encima, para que nadie se va a dar cuenta, no le digas nada. Esta está muy bonita. Agradezco a Catalina Cruz de Medicamentos para la presentación. Soberanía y corso marítimo, regulación entre el derecho de la monarquía y el de las naciones. ¿Qué es el corso marítimo? Primera pregunta, porque se suele confundir pues, a corsarios con piratas, ¿no? Cuando son algo absolutamente distinto. Además, la regulación del corso, en buena medida, busca legitimar la actuación de esos particulares, suplir la actividad del Estado. Y en el mundo hispánico eso tiene que ver mucho con esta idea de Silvio Zavala de la idea de justicia, ¿no? Con esa idea de justicia de la reconquista y de justicia de la conquista, lo vamos a ver reflejado en la regulación del corso. Hay una preocupación para la legalidad de la actuación de los corsarios y justificar la actuación de los corsarios, ¿no? Actividad naval efectuada por particulares en tiempo de guerra o de represalias, con autorizaciones y por misión de su Estado, en contra de los enemigos del mismo, en la que deben de sujetarse a un régimen jurídico específico para su empeño. Y decía un jurista del siglo XIX en México, dice, el pirata es por mar lo que por tierra es un salteador de caminos, y el corsario es por mar lo que por tierra es un guerrillero, ¿no? Teniendo la guerrilla como una guerrilla reconocida por el derecho internacional, bueno, el corsario cumple esa función, es un particular armado, autorizado, y que sin esa autorización automáticamente se le considera como pirata, ¿no? Y navega, digamos, en esa línea, ¿no? Y las fuentes para el estudio, pues, del corso hispánico, pues, indiano, de luego van de las 7 partidas, el Fuero Viejo de Castilla, la Nueva, la Novísima, la recopilación de leyes de las Indias como ordenamientos generales, y en lo particular se van a dictar una serie de ordenanzas de corso, ¿no? Y que de entrada, saber cuáles son, resulta un problema, porque no está claro, que se mencionan a veces reales cédulas que modificaron ordenanzas como si fueran nuevas ordenanzas de curso, cuando en realidad no lo son simples modificaciones o adiciones. Y conseguir las mismas tampoco es fácil, ¿no? Porque no están todas ubicadas en un mismo repositorio documental, ¿no? Se tienen que hacer, en mi caso tuve que hacer una peregrinación en diferentes archivos, bibliotecas, etcétera. Están ahora sí reunidas pues en las 2 obras que están aquí, que tiene aquí en la biblioteca. La última, el corso marítimo, incluye pues todas las ordenanzas de corso y un proyecto de ordenanza del corso de 1754 para las Indias, pues que la idea es facilitar justamente el trabajo. Ahora no está toda la regulación ahí, habría que meter un par de cosas más. Que es interesante es que esa regulación del corso que arranca, en el caso del derecho francés desde el siglo XIV, ¿no? En el mundo hispánico, en el siglo XVII vamos a tener una primera ordenanza ya formal, de corso 1621, ¿no? Con una proliferación de disposiciones a lo largo del siglo XVIII y que culmina con una ordenanza de 1801, que eso se mantendrá después en los países iberoamericanos como la ordenanza reguladora del corso hasta que empieza a ser sustituida por reglamentos de corso. En el caso de México, 2 reglamentos de corso en el contexto de la guerra con los Estados Unidos, ¿no? Y de hecho armamos un corsario que navegó en el Mediterráneo, detuvo un barco estadounidense, se llevó a un puerto catalán y no reconocieron la patente mexicana y encarcelaron al corsario como si fuera pirata. Entonces, no dimos una, pero bueno. A lo que tiene que sumar el derecho francés, insisto, al menos una primera parte del siglo XVIII. La literatura jurídica alrededor del corso también es interesante, ¿no? Y quizás el texto más importante es esta obra de Félix Joseph de Abreu y Bertodano, que es un manual para corsarios, ¿no? Este tratado jurídico-político sobre presas de mar y calidades que deben concurrir para hacerse legítimamente el corso. Y que como vamos a ver, se traduce al francés, ¿no? Y se va a utilizar en Francia también como manual de corso. Y va a haber una especie de doble cita. Este señor, René Josué Vallon, que hace unos comentarios en la ordenanza de Marina de 1681 en Francia, cita la obra son comentarios que se hacen en 1766, cita la obra de Abreu, y Abreu cita a su vez la de Vallon. Hay una comunicación, digamos, entre los autores. Y en Francia destacan obras como Chardon, Merigon, Guichard, Sylvain Leroux, Dufresne,
y Pistoy de Charles Dugarry. Este señor, Dufriche-Fullen, publica 2 tomos que contienen todas las exposiciones sobre el corso marítimo francés. Y es necesario verlas si se quiere entender el corso marítimo español. Ahí está la fuente de prácticamente todas las exposiciones que tendrá el corso marítimo español ya en su versión más acabada durante el siglo XVIII, ¿no? ¿Cuáles son las ordenanzas? Hay una primera ordenanza, bueno, de 1621, se tapa por la ordenanza del corso del 21, y hay unas disposiciones catalanas en el siglo XIV, pero luego viene una ordenanza especial para las Indias en 74. Luego ese experimento interesante de 1702, nuestra ordenanza de corso conjunto entre Francia y España, precisamente en el marco de la Guerra de Sucesión, ¿no? Ordenanza de 1716, esta no estoy seguro de su existencia, si es una adición o modificación a la de 702 o si existe como tal, la de 1718, que es esta que tienen ahí en la imagen. 734 y 739, si bien se citan como ordenanzas en los expedientes, no son tales, son adiciones a las ordenanzas vigentes. 51 igual es una adición. Luego viene este proyecto de ordenanza de corso que hace el Marqués de la Ensenada en 1754. Es un proyecto gigante, es una regulación profunda sobre el corso marítimo para las Indias, detallada, que recibe pues una serie de, o que refleja pues las necesidades del ejercicio del corso en las Indias. Después viene la ordenanza de 1762, que es una ordenanza que fue muy utilizada, y luego 1778, una ordenanza específica para los corsarios filipinos. Luego la de 1779, que es la que se utiliza precisamente para el anuncio de este seminario, y del cual se hace una versión específica para las Indias, ¿no? Debe ser de Su Majestad en que se inserta la ordenanza de corso con las declaraciones convenientes para su observancia en los dominios de las Indias, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, con la conducción de quién va a juzgar sobre la presa. Uno de los elementos esenciales del corso es precisamente legitimar el apresamiento, ¿no? Y para que un apresamiento sea legítimo se tiene que cumplir estrictamente con una serie de requisitos que deberán de juzgarse por el juez de presas, ¿no? Por la autoridad que juzgue la presa, ¿no? Después de una ordenanza en 1794, 1796, 1801, y por ejemplo, esta ordenanza de 1796, esta es una reimpresión mexicana que se hace por Mariano de Zúñiga y Ontiveros en 1797. Hay otra que se hace en Campeche, por ejemplo, ¿no? Si podemos encontrar, además son los folletitos pequeñitos que se ve que se imprimieron muchísimo, ¿no? Ahora son escasas, es difícil encontrarlas en el mercado si se quiere comprar una, pero de repente aparece. Desde luego la... Sí. Perdona, porque luego a poner la pregunta es exclusivo. ¿De qué año es la de Campeche? ¿Lo sabes? La edición es una edición de la de 1796 y se imprime en Campeche. La de julio de 1801, la versión más acabada, que después será adoptada por los países iberoamericanos como ordenanza de corso para el siglo XIX y será sustituida, en caso de Buenos Aires, por ejemplo, por reglamentos ya particulares, ¿no? Desde luego las ordenanzas de Marina, aquí no señalé la de 1748, pero las dos más importantes son la de 48 y la de 1793, ¿no? Para estos efectos. Interesante lo que dice en su Teatro de la Legislación Antonio Javier Pérez y López, considerando la colección es tan grande, respecto de los contenidos, dice, referente a la guerra de 78 a 83. Las reales cédulas que se han expedido hasta el día sobre corso no se insertan a beneficio de la brevedad y ser todas particulares y acomodadas a las circunstancias del tiempo de sus fechas, siendo la última que se ha publicado el 1 de julio de 1779 y declaración del 13 de marzo del siguiente año de 80 para hacer el corso a las embarcaciones de la Gran Bretaña mientras duró la guerra entre esta y aquella corte. Y lo que vamos a encontrar en el contenido de las ordenanzas en realidad es que se repiten constantemente, ¿no? Con esta cosa que luego se tiene en derecho castellano y indiano de repetición de las disposiciones. ¿Qué es la patente de corso? ¿No? Es un privilegio oneroso, afirmativo y odioso, digamos, ¿no? Privilegio personal, temporal, oneroso, afirmativo y odioso. En primer lugar,
porque tanto el privilegio como la patente de corso son otorgados por el rey, gracias a las regalías de que se goza. En segundo lugar, porque la patente como el privilegio lo otorga en particular un derecho del que no gozan otros. Y en tercer lugar, porque ambos son intransmisibles y temporales. La patente específicamente, pues, cabe muy bien en la clasificación del privilegio oneroso, facultativo y odioso, ¿no? Que se piensa que es una patente, es una simple autorización, es una licencia, es una concesión, ¿no? Y ahora, ¿cuáles estuvieron vigentes en las Indias y cuáles no? ¿No? Si es que se puede hacer esa clasificación, ¿no? Tenemos entonces, en principio, una serie de ordenanzas generales y una serie de ordenanzas especiales para las Indias o que se declaró específicamente su vigencia en las Indias, ¿no? La primera ordenanza de corso que se aplica en las Indias es la Ordenanza General de 1621. ¿Cómo sabemos que se aplicó en las Indias? Porque está en los expedientes. No está mencionada, está citada en los juicios de presas, ¿no? Es la única que rige hasta que se dicta la específica para las Indias de 1674, ¿no? Después, las de 1702, 16, 18, 62, ordenanzas generales, supletorias de la de 74, que es la principal, pues, para el derecho indiano. Luego la de 79, que es una ordenanza general, se hace una edición específica con una serie de declaraciones para las Indias, por lo tanto, deroga en principio al especial del 74. Y que pasará a ser, pues, supletoria respecto a la parte general de la del 79. Las de 94, 96 y 801 pasa algo similar para la 79, es decir, se envían a Indias para su observancia y por lo tanto van derogando las anteriores. Es un mapa. Y esto está contrastado, pues, con las citas de estas ordenanzas o su invocación en los juicios de presa, ¿no? Que son una fuente además muy simpática para un poco el lenguaje corsario, en algunos de los expedientes en donde se acusa al capitán del navío corsario de practicar el contrabando. Se señala ahí que normalmente no se denuncian entre corsarios porque dice, entre corsarios no se cuentan los barriles, ¿no? Son divertidos, pues, los expedientes. Y ahora, ¿qué pasa con el corso francés y cómo es que llega aquí? Bueno, el primer texto que regula el corso marítimo francés es una ordenanza de almirantazgo, la piratería y las presas marítimas, 21 artículos de 1373, ¿no? En el marco de la Guerra de los 100 Años, que va a ser la base, ¿no? El punto de partida para toda la jurisprudencia europea, al menos eso señalan múltiples autores, cuando menos de la hispánica lo es, y de la francesa, en la materia, ¿no? El puerto corsario más antiguo de Francia es el de Boulogne, ¿no? Con operaciones de este corsario, que es Le Mans, bajo Juan Sindier. La gran época del puerto francés vendrá posiblemente con la guerra de Regensburgo y la guerra de sucesión en España. Los franceses van a poner de moda de ponerle nombres de los principales accionistas a los barcos, ¿no? Y es una moda que impone Vauban, el ingeniero militar, el que hace el diseño de estrella, y se llaman así el duque de Anjou, el duque de Borgoña, el conde de Toulouse, la princesa de Saboya, entre otros. Y que diseña la estructura de la tripulación corsaria, también se toma de este diseño, de hecho, francés, un capitán, un segundo, dos lugartenientes, un piloto, un cirujano y su asistente, más la marinería, ¿no? Una maestranza con un maestro cañonero, un maestro de velas, un maestro calafatero, un maestro carpintero, uno o dos maestros de tripulación, un capitán de armas, jefes de piezas de artillería, un cocinero, etc. Y esto de un cocinero, pues si uno ve lo que comían las tripulaciones en ese momento, aquello era una cosa horrible. Si normalmente comían unas pastas como de pescado o de crustáceos, ¿no? Había un platillo donde se dejaba fermentar a los crustáceos y comían, así, debe haber sido fabuloso, y el aliento de los marineros debe haber sido también. Y luego había una expresión muy simpática que era que, como simpática, ¿no? Y cuando llegaban a la playa, que iban a hacer una mariscada, ¿no? Entonces uno pensaría que iban a cocinar mariscos, pero no, el término mariscada se refiere a llegar a asaltar la playa y a matarlos a todos los que se encontraban. Es decir, la mariscada era un asalto, pues, un asalto a la playa, y así se dice. O sea que de mariscada nada. Sí. Bueno, las ordenanzas de marina francesas de 1681 pues constituyen la legislación, pues, ordenadora de toda la legislación anterior para la práctica del corso francés y que va a tener una enorme influencia en el derecho interno, ¿no?
Con la guerra de independencia en Estados Unidos y por la activa participación francesa, se hace una declaración del rey sobre el corso contra los enemigos del Estado. Inclusive, el mismo título ya de las disposiciones empieza a aparecer, ¿no? Ordenanza del corso en contra de los enemigos del Estado, el estilo empieza a copiarse, ¿no? De junio de 1778. Un texto de gran importancia que modifica algunas disposiciones de la de 80. ¿No? Después, durante la época revolucionaria, se hicieron cambios importantes y se expide un reglamento en 1802, que es este, que es una edición hecha en Bonn. Dunkerque y Saint-Malo van a ser las dos grandes ciudades corsarias, ¿no? Y de hecho, desde Saint-Malo van a partir muchas expediciones de corsarias francesas en contra del comercio indiano, del comercio sudamericano, ¿no? Y este señor, el señor Duguay-Trouin, es uno de los grandes corsarios de San Juan. Estas son las memorias de este hombre, ¿no? Y si uno ve la literatura jurídica francesa sobre corso y presas comparada con la nuestra, digamos, y se nota ahí la diferencia respecto a la importancia y de la presencia económica de la actividad, ¿no? El número de textos recopiladores sobre derecho de presas en Francia es notable, ¿no? Y en el mundo hispánico es infinitamente menos, ¿no? Y aparecerán diversas recopilaciones con influencia interesante o importante la obra de José Fana, cuya imagen compartíamos. Y se van a publicar, sobre todo en el siglo XVIII, ensayos sobre presas, sobre corso. Martens publica uno, donde cita la obra de Abreu Bertodano, que va a tener un impacto muy interesante en la obra de Abreu. Abreu tiene un hermano que publica además una colección de tratados internacionales, ¿no? Una colección muy grande. Pero el textito de Abreu es un texto así que pega mucho, ¿no? En 1799, la obra de Guichard, 2 tomos, ¿no? Aquí está. Y aquí está la traducción al francés de la obra de Abreu y Bertolán, ¿no? Es un libro pequeñito, queda como un libro y que se utiliza. El título 10, libro tercero de la Ordenanza de Marina, en 1781, trata el tema de las patentes de marca o patentes de represalia, serán las patentes de corso, ¿no? Y a partir de 1793 hay cada vez más exigencias para el corsario a fin de controlar la conducta del corsario y hacerlo más eficaz en caso de guerra. Y entonces empiezan a incluir, ¿no? Por un lado, un catálogo de beneficios al corsario, en donde se le van a dar, se va a especificar cuánto por un cañón, cuánto por munición, cuánto por prisionero, cuánto por la carga, cuánto por el barco, etc. Y una serie de prohibiciones donde se va a entrar precisamente al tema de la soledad, ¿no? Y están otras disposiciones francesas, pues, sobre presas, ¿no? Y el caso de las Indias, ¿no? Había que acudir ante el virrey del reino o provincia donde estuviese el armador, o ante el capitán general, gobernador, corregidor de las ciudades o distrito donde salía a navegar, y el consejo de guerra el que entregaba la patente correspondiente, ¿no? Y en el siglo XVIII, y a través del secretario de Despacho de Marina, es que se otorgaban las patentes, ¿no? Y a partir de 1728, los presidentes de las audiencias podían conceder, se decía francamente, patentes a los armadores para salir a hacer el curso, ¿no? En agosto del 39 se ediciona la ordenanza de curso en 1718. A veces se cita en 39 como si fuese una nueva ordenanza. Entonces no hay que confundirse, porque llama a confusión. La ordenanza del 39 en realidad es la de 18 modificada, ¿no? Entonces, a veces que los particulares que quieran hacer el curso tienen que acudir ante el ministro de Marina, quien daba cuenta de la mina del Tasco, que a su vez remitía y procedía a la patente del curso solicitada. Y habrán visto, pues, las patentes son los documentos muy grandes, ¿no? Sin diploma, donde se autorizaban el ejercicio de la misma, ¿no? La ordenanza de 62 ajusta algunas de estas disposiciones. La Nueva España, el Consejo de Indias, a través de la Junta de Guerra, tiene jurisdicción para conocer de los negocios y materias de guerra, apelaciones en los asuntos donde se conocía en primera instancia los temas, pues, de los capitanes corsarios,
¿no? Y aquí vamos a seguir encontrando, a esas alturas, citada la ordenanza de 1674, ¿no? Y también en el siglo XVIII es que se empieza a regular el tema de las fianzas, por ejemplo, ¿no? Que había que afianzar el ejercicio del corso cuando, para que si hubiese una declaración de mala presa, ¿no? Pudiese el corsario indemnizar al malamente apresado, ¿no? Y el tema de la patente nos dice Joseph Abreu, dice, los navíos armados en guerra y destinados al corso deben llevar legítima patente para que en su virtud puedan apresar las embarcaciones y efecto de los enemigos del Estado, y que ésta debe despacharse por el soberano de quien sea súbdito el corsario, pues por razón del vasallaje y obediencia que todo súbdito debe a su legítimo dueño, está obligado indispensablemente a pedir dicha patente. Y las ordenanzas de Marina de 1748 establecen también que se tuviera que contar pues con la patente respectiva. ¿Qué decía las 7 partidas respecto al corso? Conocer los vientos y el mar, contar con navíos y hombres, ser acuicioso y apresurado en lo que se tenga que hacer para no perderlos, ser buenos caballeros, como buen jinete, saber manejar su nave por el mar, ¿no? Básicamente que fueran buenos marineros. Y la primera ordenanza que habla en un hispánico de la necesidad de contar con patente de corso es la de 1621, ¿no? Y además, había que dar las fianzas necesarias al virrey, intendente de autoridad encargado para garantizar la seguridad de la conducta, y 60.000 reales de leyón, pero se podía moderar, ¿no? Para 1750, y se le manda una orden al gobernador de Leida Margarita, donde dice que las patentes de corso sean cometidas a personas acreditadas, juiciosas, de suficientes fianzas que aseguren la harán con una buena fe que se previene en las ordenanzas, reglas y disposiciones establecidas por las leyes, órdenes y la y la buena fe, ¿no? Otra vez la idea de justificar la conducta de una buena conducta por parte del corsario, ¿no? Para 1802 se exige la presentación de una fianza por la cantidad equivalente a la mitad del valor del buque, y en el caso de que se viajara a las Indias, como no había plazo para la patente, se debe entregar a sus reglas. El origen de esta disposición se remonta al artículo 20 de la ordenanza de corso francesa de 1356. Y los navíos corsarios no podían pasar de 300 toneladas para poder alcanzar a los enemigos, tenían que ser barcos pues ágiles, ¿no? Y el armador tenía que expresar pues o explicar para obtener la patente cuál era el generador de embarcación, su porte, armas pertrechos, la gente de dotación y los cañones. Pero hablaremos del tema de los prisioneros que hacían los corsarios o cuando hacían prisioneros a los corsarios, ¿no? No se podían dar patentes de corso a partir del siglo XIX si el barco no se encontraba en el puerto de la jurisdicción de donde se otorgaba la patente, si no se podían dar patentes para entregarse en otros puertos. Y se podía armar, o había la idea de armar barcos en corso y mercancía. Sí, que el barco fuera de comercio, pero al mismo tiempo pudiese actuar como navío corsario, ¿no? Y tenía que entregarse siempre un ejemplar de la última ordenanza de corso, de sus ediciones, de las instrucciones particulares. Había que hacer una buena guerra. El concepto de buena guerra lo vamos a encontrar mencionado en los expedientes de corso, ¿no? Y luego la matriculación del individuo. El individuo matriculado que no estuviese obligado para los servicios en buques de la Armada podía emplearse en los buques particulares. Esta es la portada de la ordenanza de corso, de la ordenanza naval, perdón, de 1748. La de 1793, habrán visto la edición en los tomos de esa ordenanza. En esos 2 tomos no viene la regulación de presas, sino que se publica aparte el título específico de presas de la ordenanza de 93, ¿no? Que luego es difícil de encontrar. Esta es la de 1674. No, perdón, la 1702. Con la ordenanza de 1702 se hace hay una expresión específica para corsarios franceses que una vez obtenida la patente tenían que registrarla en el oficio de grefía de la almirantazgo donde se hiciera el armamento y dar una fianza de 15.000, ¿no? Y en las Indias, el armamento a partir de 1714, había que ser español por no solamente privilegiado por la patente, sino toda su tripulación, ¿no? Y es interesante, el requisito de ser español en la tripulación se va a mantener casi durante todo el siglo XVIII. Ahora, provisiones a los corsarios. Aquí entra el tema de la soberanía.
Hay una prohibición genérica, ¿no? Que no se puede armar navío o embarcación de guerra sin patente de corso. Y si se arma sin patente de corso, la embarcación pasa a ser de buena presa y su capitán tratado como pirata. Y si son tratados como piratas, el castigo que se establece para los piratas era básicamente colgarlos en el agua, ¿no? Las reales cédulas sobre el combate a los piratas nos explica Juan Francisco de Montemayor y dice, han sido siempre tan odiosos los piratas que son ladrones públicos y perturbadores de la paz y del comercio, además de ser malditos y excomulgados, ajenos de todo favor de derecho y leyes, y que de acuerdo con las mismas puede cualquier persona particular aprenderlos y matarlos, ¿no? Entonces, ser considerado como pirata, pues no era ciertamente nada simpático. En el siglo XVII se van a expedir y una serie de disposiciones de combate a la piratería y que son particularmente duras con los piratas. Y los piratas, es decir, ser apresado por piratas como tripulación corsaria o tripulación de la Armada, pues había dos destinos básicamente, o tres, ¿no? Uno, ser ejecutado en el acto, dos, ser vendido como esclavo, o tres, pasar, si había embarcaciones de remo, hacer remero o galeote con el barco pirata, ¿no? No había más. Y la ordenanza de 1702 no contempla esta sanción, ¿no? No pueden tomar despachos o comisiones de reyes, príncipes o estados extranjeros para armar navíos en guerra y correr la mar bajo su bandera aunque fuera aliado. Y explica Abreu, porque no se puede obedecer a dos amos, ¿no? Yo no puedo ser corso, tener patentes de corso de dos soberanos distintos, ¿no? Si bien existe el uso por parte de corsarios de elaborar banderas de otras naciones a fin de acercarse a sus presas sin ser descubiertos. Es decir, solamente puedes tener patente de corso de una nación, pero puedes, a efecto de engañar al enemigo o al futuro apresado, enarbolar una bandera de esa nación, una bandera neutral, para poderte acercar, ¿no? Esa es una práctica bastante común y de hecho la vemos en todas las películas, ¿no? El corsario pone la bandera española, la bandera inglesa, se acercan y luego sacan. Bueno, el corsario es un pirata, saca la bandera pirata, ¿no? Y a partir de 1702, todas las ordenanzas de corso establecen que si un súbdito español toma despachos o comisiones de príncipes extranjeros, será tratado como pirata, ¿no? Y en 1714 se prohíbe terminantemente a los virreyes en Indias dar patentes de corso a extranjeros, ¿no? Práctica que después tendrá que desaparecer por la ausencia, del caso de México, de navíos suficientes de nacionales. Entonces se va a armar corsarios extranjeros, ¿no? Igual, súbditos españoles que arman una embarcación en guerra sin la correspondiente patente de corso, ¿no? Se podía dar la excepción, pero desaparece en 1762, ¿no? A partir del siglo XVII se prohíbe a los corsarios vender o repartir presas en otro puerto que no fuese aquel de donde salieron a navegar, lo cual era bastante absurdo, pues los obligaba a regresar, ¿sí?, con la presa al puerto de salida, ¿no? Que podía haberse hecho a una enorme distancia, tener la presa y en lugar de llevarla al puerto más cercano, había que regresar al puerto de origen. Es algo de lo que se van a quejar mucho, ¿no? Salvo que tuviesen licencia expresa para llevarlo a algún otro lado. En 1624 se permite a los corsarios llevar sus presas a la parte que más cómoda y cercana estuviese, evidentemente, y a partir de ese momento desaparece la prohibición hasta que en 1709 se insiste en que tienen que regresar al puerto de origen, ¿no? Es decir, va a haber una queja constante por parte de los corsarios respecto de tener que regresar al puerto de origen. En 1716 se retira la prohibición y en adelante, en principio, se permite a los corsarios llevar la presa al puerto más cercano, ¿no? ¿Qué dice Abreu? Que llevar la presa al puerto donde fueron armados puede significar la pérdida de la vida por la distancia y los peligros a los que se vería sujeta. Si hay un apresamiento y lo tengo que navegar de una semana para llevarlo de regreso, es posible que me lo quiten, ¿no? O que los amigos pues, del apresado vengan a rescatar la presa. Y en los ordenanzas de corso de 16 y 18 se les prohíbe a los corsarios el paso a las Canarias y a las Indias sin permiso especial del rey. Después se les prohíbe a los corsarios estorbar la navegación de embarcaciones que tuvieran los requisitos necesarios para su travesía. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que los buques corsarios empiezan a tener
barcos simplemente para analizar los papeles, pasaporte, la documentación, etcétera, y si consideraban que había contrabando, los detenían, ¿no? El proyecto para la ordenanza del Curso de las Indias del 54 prohibía a los corsarios americanos hacer arribadas en las colonias extranjeras, ¿no? Esa idea de llegar a un puerto sin permiso, sin licencia y descargar mercancía, ¿no? Y son pena de perder el corsario su embarcación y castigo con la muerte del capitán y los que con él cometieron el delito. Pues que en las Indias las arribadas eran muy comunes, ¿no? Porque la arribada servía para realizar el contrabando, ¿no? Se justificaba, o se pretendía justificar la arribada por mal clima o por estar siendo perseguido por piratas, etcétera, pero en realidad llegaban, descargaban mercancía, vendían y continuaban con el viaje, ¿no? Y se prohibía también que durante la travesía que hiciera el corsario en lugar de su crucero o de regreso, detuviera embarcación alguna, sobre todo si la encontraba cerca de las colonias extranjeras. Y se empieza a mencionar esta idea de la soberanía o de la jurisdicción de los otros estados, ¿no? Y se prohibía, por ejemplo, tratar de llegar a un convenio o rescate con el apresado, es decir, te apreso, pero si me pagas cierta cantidad te voy a liberar, ¿no? O una especie de secuestro de la nave, de la tripulación y de la mercancía. Se prohíbe también ocultar, romper o extraviar los conocimientos, cartas partidas, contratos de apretamiento y pólizas de carga. Una práctica que se va a detectar es que se desatiran los papeles o se queman los papeles a fin de que no pudiesen los apresados justificar su propiedad, ¿no? Con lo cual se establecía un castigo corporal a los capitanes, ¿no? Según el caso, con la obligación de resarcir los daños y 10 años de presidio o arsenales al resto del equipaje. Y aquí viene el tema de la soberanía. ¿Sí? Los corsarios se les va a prohibir apresar, atacar, perseguir a embarcaciones enemigas que estén en puertos de príncipes o estados aliados y neutrales, y tampoco los que se hallen dentro de la distancia del tiro del cañón de sus fortificaciones. Ahí se fija, pues, por primera vez la idea de la jurisdicción, pues, costera, lo que será la soberanía del estado costero. Y se aclara, esta jurisdicción se entiende aun y cuando no hubiese baterías en el paraje donde se hiciera la presa, ¿no? Porque algunos justificaron, es que no hay baterías, no hay cañones en la costa, por lo tanto no se puede tomar en cuenta la distancia del tiro del cañón, ¿no? Entonces se va a aclarar en las ordenanzas que aunque no hubiera baterías costeras, si la distancia es la misma, no se puede hacer el apresamiento ni la persecución. Y aquí Abreu entra otra vez, ¿no? Y dice que hay dos extremos doctrinales. Una primera posición, que ya que en materia de empresas se pueden utilizar los ejemplos de la caza, por ser eso una representación de la guerra, parece que todo cuanto se apresara de los enemigos en los puertos de los soberanos pasa a ser propiedad del apresador de manera indistinta, plena e irrevocable. Y es distinta porque la caza que se toma en bosque o coto ajeno cede a beneficio del cazador, no importando la resistencia o prohibición del dueño, produciendo únicamente la acción de injurias contra el cazador. Se considera plena porque así como las piedras preciosas que se encuentran en una playa como el público se adquieren plenamente porque las encuentran, del mismo modo las presas hechas a los enemigos deben de ceder en beneficio de quien las adquiriere, sin decisión alguna relativa al territorio, jurisdicción o distrito. Es irrevocable porque si es lícito matar a los tránsfugas, es decir, aquellos que se pasan robando a los enemigos en cualquier paraje, por mucha más razón será lícito apresar las naves del enemigo en donde se hallase. Esa es una de las posturas, que no importa que esté dentro de la distancia del tiro del cañón. Por lo cual importa poco el tema de la soberanía, ¿no? La segunda corriente de razones que optan porque el derecho de la guerra no da facultad para utilizar ni apresar a los enemigos en los puertos de los soberanos, aunque por el derecho romano se pueda cazar en bosque o coto ajeno, adquiriéndose el dominio, no obstante la prohibición del dueño. Entonces está previsto en la ley 17, la tercera partida, que establecía que si cuando algún hombre quisiese entrar a cazar en edad ajena, estuviese el señor de ella y le dijese que no entrase a cazar, y si después, contra su defendimiento, hiciese alguna cosa, entonces, si alguna presa, entonces no debe ser del cazador, sino del señor de la heredad, ¿no? O sea, contra la prohibición expresa no cabe la idea de la transmisión de la propiedad del cazador. ¿Qué dice Abreu? Y no está de acuerdo con estas dos posiciones, y dice que hay que distinguirse estos casos. Dice, si el puerto nos hace la presa es un soberano enemigo, al igual que los apresados, pues no cabe duda que los bienes apresados pasan a ser del apresado, porque está en territorio enemigo, puede hacer el apresamiento en territorio enemigo, no hay por qué respetar la soberanía del enemigo.
Estando en guerra, ambos es permisible impedirle la incuria al soberano del puerto donde se encuentra la banda presa. Si la misma razón operaría en el caso de que la presa se hiciera en un puerto perteneciente a estados aliados del enemigo, y a la presa de un enemigo que también no es del señor del puerto en donde se lleva a cabo el apresamiento, por convertirle eso al soberano del puerto. En cambio, si la presa se hizo en el puerto de un amigo común, deberá tenerse por ilegítima, ya que aunque el navío sea de enemigos, al estar bajo la protección del soberano, que es amigo común, goza de inmunidad como si fuera vasallo propio de este. Es decir, si está en territorio enemigo, se puede apresar. Si está en territorio de un amigo del enemigo, se puede apresar. Si está en territorio de un amigo de quien concedió la patente, hay que respetar la distancia del tiro del cañón, ¿no? Si el combate se inicia en alta mar y se continúa y termina en un puerto neutral, la hostilidad también se inició entre el puerto neutral, se entiende. Y se aplica lo visto en el caso anterior. Es decir, no puede hacerse en apresamiento, ¿no? Y dice, aunque sea válido el acto previo de inicio de hostilidades al haberse hecho en alta mar, el acto que lleva a la adquisición está viciado y no puede considerarse como una presa buena, como una presa legítima, ¿no? Esa cédula es muy importante, 14 de junio de 1797. ¿No? Esta fija ya la medida, pues, para la soberanía o la inmunidad de las costas, ¿no? La unidad de las costas de los dominios del monarca español ya no se va a determinar por el dudoso, y se dice dudoso e incierto alcance del cañón, sino por la distancia de 2 millas de 950 toesas cada una, ¿no? Esa será ya la medición oficial, que se prescriben pues en esa Real Cédula de 14 de junio de 1797, ¿no? En la literatura de la época nos vamos a encontrar críticas también por el propio dentro de la literatura francesa sobre esta idea del tiro del cañón. No sé si bueno, es que dependiendo de la inclinación del tiro, de la parábola, del cañonazo, del calibre que se utilice, la distancia es muy difícil de medir, ¿no? Por eso es que se termina llegando a esa convención, por esta idea de que sea con una medida específica. Finalmente, entran las ordenanzas al tema de los prisioneros, ¿no? El trato de los prisioneros, pues depende mucho de quién lo hiciera. Si eran los piratas los que hacían prisioneros, normalmente lo que solían hacerles era o venderlos o matarlos en el acto, o bien se les solía azotar, ¿no? Se les amarraba sobre la cureña de un cañón, los azotaban y luego les arrojaban sal, ¿no? Para dejarlos bien curtidos, aquellos parece que eran y luego los azotaban. Luego había la práctica de abandonar a los prisioneros en islas o costas remotas, ¿no? Con propósito de ocultar la presa. Después se va a prohibir absolutamente que se deje pues, a los prisioneros en cualquier lado, ¿no? Se va a prohibir también el derecho de vendolaje, ¿no? Que era un derecho de rapiña pues, sobre el barco. Se acostumbraba a autorizarlo cuando hubiera habido resistencia por parte del apresado, una especie de premio extra a los apresados, ¿no? Se prohibió abrir escotillas cerradas, barriles, arcas, fardos, etcétera, porque eso tenía no era propiedad todavía del apresador hasta que no hubiese sido juzgado, ¿no? Y esta prohibición se toma, pues, textualmente de la ordenanza francesa de 1681, ¿no? Que dice, no se puede adquirir la propiedad de las mercancías hasta que la presa no ha sido juzgada o no se declarada como buena y se ordene la venta por justicia. So pena de restituir el cuádruplo y el castigo corporal correspondiente, ¿no? Dice Barán, dice, es una disposición antigua, en todo momento las tripulaciones corsarias han sucumbido a la tentación del pillaje sobre las presas, ¿no? En el barco y se lo mató. Dice Abraham, dice, el pillaje de las presas era tan común que las tripulaciones corsarias solían jurar ante un sacerdote y sobre el pan y el vino y la sal que nada dirían a la justicia propietarios o armadores de todo lo que pudieran robarse en oro, plata, perlas o joyas de las presas. Es decir, la propia tripulación hacía este acuerdo interno, ¿no? Con ese juramento para que nadie ve nada y nadie va a denunciar al compañero. Y este juramento se tiene que prohibir en 1543
en el caso francés, ¿no? Y dice que se toleraba el frontage o petit piraterie, ¿no? Por la cual la tripulación corsaria despojaba a su homólogo de la tripulación apresada y el capitán corsario al apresado y cirujano al cirujano apresado. Es decir, cada quien se robaba lo de acuerdo de la contraparte, de acuerdo al nivel que tenía o al cargo que tenía en la propia tripulación. Ordenados eran, eso sí. Después, en 1710, pues se condena pues el pillaje cometido por los corsarios, ¿no? Hay un libro muy interesante sobre el corso marítimo, bueno, hay muchos sobre el corso marítimo francés, pero uno particularmente interesante es uno que escribió una colega, Florence de Quelat, que es un texto reciente de 1994-95, sobre el corso, que es un texto bastante ordenado y estructurado sobre la materia, ¿no? Y los grandes corsarios franceses, ¿no? Jean-Bart, Morvan, Duguet, ¿no? Fueron acusados de cometer pillajes a sus respectivas presas. Evidentemente era una cosa casi inevitable, esta pequeña piratería hecha por los corsarios, ¿no? Incentivos, incentivos para atacar a los enemigos, para proteger a los navíos españoles, etc. Ramón podía ser leva de la gente de mar y guerra que adquiriese para el navío o navíos que armare, con la limitación de que no podía recibir o alistar a ningún marinero o soldado de las armadas, galeras o presidios. O sea, no puedo robarme pues marinería oficial, pero puedo ser leva, ¿no? Se les hace el merced del quinto de las presas, que es la merced general sobre presas, así como de los navíos, municiones y demás cosas tomadas por ellos, para que pudieran cubrir mejor el gasto de los armamentos. Ahora, esta merced, estas cosas hay que entenderlas respecto a los corsarios indianos en tiempo de guerra. En tiempo de paz, los corsarios tenían que entregar el 5% del valor de las presas hechas en el combate al contrabando y el octavo de la libertad. O sea, la toma total de propiedad es solamente en caso de guerra y pues para impulsar la misma, ¿no? Y gratificaciones después vendrán a partir de la ordenanza de 1779. Es una lista que se copia de una lista francesa, ¿no? Donde cada cañón vale tanto, cada calibre vale tanto, la ropa vale tanto, las armas valen tanto, la pólvora vale tanto, etcétera, ¿no? En la ordenanza de 1779, la edición que trae la Declaración para las Indias, se señala que en las Indias se recibirá el doble del monto señalado como gratificación para los que están en España, ¿no? Esta tabla de gratificaciones de 1779 y posteriores, ¿no? Se van a mantener y se van a ir actualizando dependiendo del conflicto del que se trate, ¿no? El expediente es, aquí no se llama expediente, pero está en el trabajo, aparece un dictamen que se comenté que es muy interesante, del asesor general de Marina, el Marqués de Someduelos, en el que se hace una serie de reflexiones sobre la necesidad de promover el corso y se proponen modificaciones a la ordenanza de 1768, ¿no? Se dice, el mayor daño que se hace entre dos potencias enemigas es el que resulta del corso de los vasallos, porque destruyendo el comercio de la nación enemiga, los clamores por tal motivo elevados obligan a anticipar la paz. Y luego se hace un análisis comparativo de los incentivos otorgados por Inglaterra y Francia a sus corsarios, la presa íntegra del corsario, en el caso de Inglaterra, gratificaciones con base en los cañones, apresados, prisioneros, etc. Mientras que en España solamente se les concedía el quinto perteneciente al rey y el octavo del almirante, ¿no? Y dice, de este corto alivio y otras circunstancias se origina la falta de corso, ¿no? La costa de Cádiz solo hubo en la guerra última un infeliz corsario armado en Tarifa, dice el informe, ¿no? Y propone, ¿no? Gratificaciones proporcionales por cañón y por hombre, aumentar las gratificaciones mencionadas y las fuerzas en el abordaje, con el conocimiento de que los ingleses temen extraordinariamente el abordaje, y no es mucho, acostumbrados siempre a vencer con el cañón y con superiores fuerzas, no le da su repasada a los ingleses. Exentar del pago de alcabala de cualquier derecho a la venta de mercancías apresadas, como se hizo en la ordenanza de 1702, en el artículo 4, y se recomienda disminuir los derechos a la mitad para evitar el contrabando por la vía de las falsas presas, ¿no?
Y dice, uno de los motivos por los que los particulares no arman embarcaciones en corso es porque no se sabe cuándo va a terminar la guerra. Se sugiere que la corona compre a los corsarios las embarcaciones si no pudieron utilizar por la firma de la paz, o bien que en ese momento no hubiesen podido recuperar su inversión, ¿no? Y hacer más expeditos los procedimientos de presa, sin la formación de autos, sin seguir otros trámites judiciales. Y se mete el tema de la distancia de tiro del cañón, ¿no? Y ofrece pues un testimonio sobre el tiro de él. El alcance del cañón, sobre el que hubo tantas controversias, no está declarado en ningún tratado. Las balas van más lejos o más cerca según los calibres y la elevación por la cual se tiran. Será muy conveniente para, entre las potencias amigas o neutrales, declarar por millas esta distancia con la cláusula expresa de quedar sin uso, que los enemigos no observasen la mínima unidad, ¿sí? Reciprocidad. Para determinar la distancia o alcance referida no sirven los autores de política, sino los de artillería. El alcance mayor del cañón de 24 llega a 300 toesas, o un tercio de milla en línea recta, o por el raso de metales, como se practica a bordo, y a 1400 o milla y media en línea curva, si se tira por 221 2 grados. Cuya puntería de nada sirve desde el navío a la costa, ni desde la costa al navío, ni se sigue en la práctica. Insisto, este informe es un informe que tiene que ver. Pues se meten las ordenanzas con el tema de los navíos que pueden ser detenidos, ¿no? ¿Qué son las presas o qué se puede considerar como presa? Abreu insiste en que para que pueda haber derecho a presas tiene que haber precedido públicamente la denunciación o declaración de la guerra entre dos coronas. Si no, se estaría faltando al derecho de gentes y no habría necesidad de guardar la buena correspondencia, pasaje y cuartel. Por lo tanto, habría que tratarlos con el mayor rigor y castigarlos como ladrones y piratas, ¿no? Según el proyecto de 54, la función de los corsarios indianos pues, era hostilizar a los enemigos en tiempos de guerra o represalias, servir de guardacostas para evitar el contrabando y comercio ilícito de las islas en los dominios españoles en América. Y a partir de 1762 se pueden hacer detenciones de revisión, no necesariamente en guerra, simplemente de combate, al combate. Y vamos a encontrar una serie de disposiciones como voy de tiempo, ya creo que ya hay que acabar, ¿no? Más o menos. Sí. Se tiene que hacer el reconocimiento de los papeles, etcétera. ¿Qué es de buena presa? Bueno, cualquier especie de navío armado en guerra con patente o bandera turca, mora o de príncipe o estado a quien el rey le tuviese declarada la guerra, con todos los efectos que en ello hubiese, aunque perteneciera a vasallos del rey en caso de haberlos embarcado. Entonces, se va a entrar después una discusión sobre las represas, por ejemplo, la propiedad de las represas. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar o qué circunstancias tienen que darse para que un apresamiento transmita la propiedad o al menos el dominio de la cosa o sobre la cosa para el corsario? Decía que si se da una represa, es decir, si se rescata la presa antes de las 24 horas, pues es legítimo el reapresamiento. Si pasa después de las 24 horas, ya es propiedad, o ya puede ser considerada legítima la presa y por lo tanto propiedad del corsario después de haber sido juzgado, ¿no? Y también son de buena presa los navíos neutrales, pero que transporten mercancías de enemigos, ¿no? que podrían ser detenidos, ¿no? En fin, hago un análisis sobre los tipos de cargamento que pueden ser declarados como de buena presa o no, ¿no? Dependerá también si las tripulaciones ofrecen resistencia o no ofrecen resistencia. Se establece, por ejemplo, la práctica de hacer un disparo sin bala para que se detenga el barco. Si se detiene, el tratamiento es más suave que si no se detiene, tiene que abordarse, ¿no? Se hace también distinción entre mercancías del enemigo, mercancías de contrabando. Todo el contrabando se considera de buena presa y puede legitimarse y venderse. Se insiste en el principio de reciprocidad internacional, ¿no? Bueno, después hay mucha discusión sobre la propiedad de los bienes, sobre la repartición de los mismos bienes. De hecho, hay un tratado de Juan Francisco de Montemayor y Córdoba de Cuenca sobre el repartimiento de presas, ¿no? Este es un aragonés que se encarga de correr a los piratas de la Isla de la Tortuga, que
existe el relato, ¿no? Que lo acusan de haber mal repartido la presa. El tipo escribe un tratado para defenderse, ¿no? Que se va a convertir, la primera edición es una edición que se hace en México en el siglo XVII, y va a haber 12 ediciones europeas, ¿no? Y que se va a convertir en el gran tratado, pues, para juicios de presas, ¿no? Y el tema de las represas es un tema que vamos a encontrar también constantemente. El propio proyecto de ordenanza del 54 lo plantea. Entonces, después se habla en las mismas ordenanzas sobre los procedimientos para la declaración de una embarcación como de buena presa. Y se hacen algunas consideraciones sobre la justicia de la presa y sobre las formas de haber llevado a cabo ese apresamiento. Hay también algunas referencias, algunos teólogos juristas se meten al tema de la distinción entre robo, hurto, etcétera. Domingo de Soto, por ejemplo, va a tener algunas discusiones interesantes sobre este sentido. Y al final, la idea de que tuviera que estar 24 horas la presa en manos del corsario para poderla llevar a puerto desaparece, y bastaba con que se llevasen a puerto pues lo más pronto posible, ¿no? La venta de presas tenía que hacerse siempre a través de una subasta pública, ¿no? Eso se va a mantener después, inclusive ya en los países iberoamericanos independientes, es por subasta la venta que tiene que hacerse necesariamente. Y la venta de las presas podía hacerse en puerto extranjero o en puerto hispánico, ¿no? Y se autorizará, pues, para hacer más fácil la vida a los corsarios. El trato a los prisioneros, se insiste constantemente, si se rinden en buena guerra se les debe de respetar y darles un paso franco. Los que se rinden sin pelear, se les daba su mochila, pasaje franco y bastimento necesario para el camino, tomando de la presa los montos correspondientes. Es decir, hay una serie de reglas sobre buen trato, o el buen trato que se debe de dar a los prisioneros, ¿no? Y la ordenanza del 54, el proyecto obliga a los corsarios a proporcionar un buen trato a los miembros de las tripulaciones detenidas, inclusive si eran piratas o levantados, ¿no? Y si se comprueba que es pirata, habría que juzgarlo y ejecutarlo, desde luego. Es clara, pues, la evolución del tratamiento de lo que se da a los prisioneros. Es clara también la preocupación de las autoridades para que no dejaran a su suerte a los mismos. Y lo que es quizás más importante, el corso marítimo será un mecanismo de afianzamiento y de consolidación de la soberanía hispánica en el mundo indiano, ¿no? Y ya como nota, pues, final, se va a hacer una declaración en 1854, sobre la abolición del corso a nivel internacional. Y solamente 3 países no firman la Declaración de París: Estados Unidos, España y México. Y la razón que dan los 3 países para no firmarla es la misma, que ninguno de los 3 tenía una marina armada suficiente para poder defender sus costas y que necesitaban armar corsarios. Lo cual se nos creó en el caso mexicano, que no teníamos un peso partido por la mitad. Después de la independencia había 3 barcos, literalmente. En el caso de España hay una decadencia importante en la armada del siglo XIX, pero el caso de Estados Unidos tenía una flota desde inicio del XIX en el Mediterráneo, ¿no? No quieren firmar la Declaración de París porque no quieren firmarla, no se les da la gana. El caso de México, se termina firmando la Declaración de París a principios del siglo XX, pero se va a mantener la facultad para expedir patentes de corso hasta 1963 aproximadamente. Creo que se les había olvidado hacer la modificación constitucional, pues estaba en todas las constituciones la facultad de expedir patentes de corso, era una facultad exclusiva del Congreso, porque en el Congreso reside la soberanía, es el soberano el que otorga la patente. Hasta que alguien llama la atención de que, bueno, hay un anacronismo ahí metido, y que por lo tanto hay que quitar ya la facultad de otorgar patentes de corso. Porque además sigue habiendo, por ejemplo, eso sigue habiendo en la Constitución actualmente el término de que una presa sea declarada como buena o mala, ¿no? Y eso estaba vinculado al otorgamiento de patentes de corso. Sigue quedando ahí una colita, pues, del armamento de corsarios en el derecho mexicano. Bueno, os termino. Muchas gracias.
Vamos a tener que volverlo a meter. Creo que ahora hay que salirnos de aquí para efectos de... Sí, porque si no, no se va a ver. Entonces, dejamos de... Dejamos de compartir. Sí, arriba en la frasquita roja, el texto de compartir. Sí, Sí, está. Ahí está. Sí, exacto, ahora va a haber que volver a incluir. Preguntas acerca de la... Yo tengo muchísimas preguntas de interés egoísta. Aquí me pondrá. Me interesa mucho en que la última regulación de la matrícula de mar tiene cuestión de costo. Pregunta de ignorante. ¿Eso tiene que ver con la posibilidad que tienen los concesarios de hacer levas? Sí, porque tienen que ser matriculados. A ver, hay una ordenanza específica de matrículas de mar, Sí, claro. que es la última. Y los corsarios tienen que estar matriculados en sus tripulaciones también. Por lo tanto, se les aplica la ordenanza de matrículas. No es que la ordenanza de matrículas mencione el corso, sino que le es aplicable a los corsarios. Que no puede haber corsario ni Que no esté tripulación, matriculado. que no esté matriculado. Que no esté matriculado. Tienen que estar matriculados y es parte precisamente de la distinción entre corsarios y piratas. Es decir, estos son particulares, pero están registrados. Ya, pero vuelvo con la leva. Sí. Un corsario puede hacer leva, claro, entre los matriculados, entonces. No, tendría que matricularlo después de la leva. Puede hacer leva, pero no puede tomar marinos de la Armada, porque están en servicio. Eso, hasta ahí podemos llegar, pero que un corsario pueda hacer una leva. Sí, bueno, es una de estas ventajas que le dan los corsarios para impulsar el corso y que porque puedan levantar gente a fuerzas, ¿no? Pero levantar gente puede, la pregunta es, ¿puede este levantamiento puede llegar a ser forzado? No lo dicen las ordenanzas, pero sí, al menos en algún expediente se hace referencia simplemente del levantamiento. Es decir, sí forzado en términos de levantar población y jóvenes pues, para llevarlos a la embarcación. Sí. Creo que sí. Además, o sea, cuando hacen las mariscadas, por ejemplo, solían cuando hacen las mariscadas, también ya pero tendrían que matricularlo después siguiendo ese principio. No lo matriculé. Y otra cuestión, vamos a ver, entonces, el corsario ya tiene carta patente, hemos visto que no, todo esto. El corsario depende de quién, del gobernador o de la autoridad que le otorga la patente. Que puede ser el capitán general, que puede ser el virrey, que puede ser la Real Audiencia, en el caso de la CIA. Ya, pero si bien las patentes suelen ser firmadas por el rey. Pero en ningún caso del intendente. El intendente también puede dar patente. No, depende de la patente. ¿De quién pide la patente? Depende de quién pide la patente. O sea, a ver, todas las patentes están firmadas por el rey. Si sean patentes en blanco, pero quien lo otorga será la autoridad respecto a la que está sometida, cuando menos directamente o en primer término de cosa. Y será la autoridad a la que tenga que remitir la presa en un primer término. Lo cual hace complicado el asunto, porque depende de quién dio la patente, pues a quién se la llevó, ¿no? Y de ahí también la exigencia de que las presas se llevasen al puerto de donde se otorgó la patente. Porque ahí estaba la autoridad que otorgó la patente. Claro, eso se levanta porque es imposible, es una locura, entonces puede llevar ya a otros. Pero, sí, por ejemplo, la patente la otorga una audiencia, las audiencias por regla general no están precisamente en los puertos. En los puertos, claro. En el caso de la Audiencia de México, dependería, para efectos prácticos, del lugar donde está la embarcación, de donde parte la embarcación, Corsario, Veracruz, por ejemplo, o Acapulco.
Siempre hay muchos más corsarios en el Golfo. ¿Eh? Siempre hay muchos más corsarios en el Golfo que ¿En el Golfo de América? Sí, en el Golfo. Sí, mira. En el Golfo de América, claro. Bueno, muchas más cuestiones, pero no quiero. ¿Eh? Yo te mandaré una más. Hay un tema que me interesa mucho porque quizá pueda servir para identificar posturas en el escenario internacional, que justo además mencionaba más al final de tu intervención, que es el Tratado de París de 1957, en el que se abole o se promueve la abolición del corso. La pregunta, ¿qué es lo que lleva a que eso se decida en ese momento? Entiendo que hay una lógica general, ¿no? Que dice, bueno, esto es un privilegio, ahora vivimos en un mundo en que ya, digamos, idealmente no tienen formalmente que haber este tipo de instituciones, pero al mismo tiempo llama mucho la atención esa relación frontal, para mí, De tres potencias sí, tan disímbolas. exacto, tan distintas, Estados Unidos entre ellas. Entonces me llama la atención, digamos, cuáles son las razones por las que se justifica eso en ese momento, porque entiendo que el problema que aduce España o México o Estados Unidos se enfrentaban absolutamente buena parte de las repúblicas en la propia América. Estoy pensando en Argentina. De aquellas ellos estaban pensando en cómo cargarse a la gente del desierto y tal. A lo mejor no estaba mirando tanto al mar. Pero claro, cuando piensas en las independencias, por ejemplo, ves que la gente llegaba con el pabellón de Buenos Aires hasta... Claro, el corso rioplatense o el corso chileno. Claro, claro. De hecho, corsados chilenos lucharon en la guerra de independencia en México. Claro, entonces, ¿cuáles son un poco los principios que hay detrás del Tratado de París? Si es que los Lo que hay. sí. ¿Y qué es lo que... y por qué no se produce la relación similar por parte de otras potencias como Chile o Argentina, que uno puede pensar que tendrían la misma lógica? Sobre todo habiendo armado tantos corsarios, porque ellos sí que armaron corsarios, a diferencia de México, que se dieron patentes de corso, pero bastante menos. Y no, la justificación que se da para el tratado es una suerte de institucionalización de la guerra y humanización de la guerra. Es decir, los particulares armados son mucho menos controlables, ¿no? Como las guardias blancas lo serían, o estos ejércitos tolerados, etc. La justificación que se da para el Tratado de París es que no podemos tener a todo el mundo armado circulando por los mares porque no hay forma de controlarlos. Esa es la justificación. Ahora, ¿por qué no entra en España, México y Estados Unidos? Estados Unidos, bueno, porque es Estados Unidos, simplemente no se le da la gana someterse a un tratado internacional que limite su capacidad bélica. Punto, ¿no? Más que lo necesite, simplemente que no acepta la limitación. En el caso de México, la Armada mexicana sí va a tener grandes limitaciones, y además, y si era necesario en un momento dado poder contar con corsarios, que probaron ser pues, muy poco efectivos, ¿no? Como decía, en la guerra con Estados Unidos hablamos, se dieron cerca de 3 patentes de corso, pero uno salió al mar y así le fue, ¿no? No le fue reconocida la patente, con tal de no meterse en líos con Estados Unidos, encarcela al infeliz corsario con patente mexicana, ¿no? Pero ahí estaba clara la necesidad, ¿no? Efectivamente, muchos otros países podrían haber aducido lo mismo, ¿no? No sé por qué no lo hayan hecho, pero quizás no hubiera sido bien visto negarse a la abolición de una práctica como el corso, ¿no? Que ya más había también esta idea de que hay abusos cometidos por los corsarios, el pendonaje una pequeña piratería que practican, pues evidentemente no es algo simpático. Y el caso de España, pues también es sabido que la Armada española está en crisis, pues en decadencia en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Entonces, creo que por ahí pudo haber ido la reacción. Además de que había una regulación de corso bastante completa, ¿no? Es decir, no es que los corsarios hispánicos estuvieran absolutamente sueltos. Habíamos un montón de ordenanzas de corso, etcétera, que justificarían en un momento dado el mantenimiento de la práctica. Ahora, que después de la Segunda Guerra Mundial lo vamos a ver con los de la Armada Alemana, que se hablaba de los corsarios de bolsillo, de los acorazados de bolsillo. 2 barcos de guerra que arma, pues,
gobierno alemán, y que van a hacer crucero por Sudamérica, ¿no? Uno de ellos lo hunden los ingleses y los americanos, y otro es perseguido por ambas flotas, o por barcos de ambas flotas, y se refugia en Uruguay, ¿no? Pide asilo, entonces sale el único barco que tenía la Armada de Uruguay en ese momento, que era una cañonera, ya se imaginarán, ¿no? Que además no tenía munición, y sale el barquito escoltado al acorazado alemán, el Graf Spee, que está en Montevideo, es donde se hunde en el puerto del barco. En lugar de entregarlo o de combatir o salir a combatir, lo que deciden hacer es desembarcar a la tripulación, y se hace un cortocircuito del barco, estalla y se hunde. Y cuando hay marea baja, todavía se puede ver la antena del barco, ¿no? Y en la literatura, ¿no?, se refiere al Gaspee como el último barco corsario, ¿no?, que realmente no era, porque era de la armada alemana. Pero sí, México se tarda mucho, pues, en firmar finalmente la declaración, y luego nos tardamos más en hacer reforma constitucional. De alguna manera estarías de acuerdo con la afirmación que nosotros hemos pensado un poco, sobre todo las autoridades coloniales, no los gigantes, con la idea de que llegado a cierto punto, sobre todo al final del siglo XVIII, las presas se convierten en un dolor de cabeza. Sobre todo ya existiendo una especie de jerarquía de estados en el orden diplomático, en el cual, por ejemplo, pues España tenía una posición mucho más subalterna que Inglaterra, por ejemplo, y ahí es cuando si Inglaterra o más tarde a lo mejor Prusia te reclaman una presa indebida, eso ya se puede convertir en un problema que no afecta solamente pues, a las autoridades coloniales, locales, sino que esto al final es una cosa que genera problemas en las cortes, y entonces ya se empieza a hablar de cómo. Claro, lo que te pregunto es si eso que nosotros hemos identificado un poco con las actividades militares también se puede apreciar con la evolución del corso, a lo mejor no está tan claro, era una cosa más irregular. Pero es mucho menos abundante de lo que uno puede pensar. En el caso de México, después de la independencia, los juicios de presas son poquísimos. Serán los jueces de distrito los que se encargan, los federales, los que se encargan del conocimiento de presas. Las ordenanzas de la Armada del 48 se van a mantener vigentes en México hasta finales del siglo XIX, ¿no?, junto con las del 93. Son las de 48 las que hablan de presas, pero se empiezan a referir a las presas hechas por la Armada, ¿no?, más que por corsarios. O sea, cada vez menos hay una práctica de expedición de patentes, porque ciertamente plantea y puede plantear problemas de complicar, pues, las relaciones internacionales, sobre todo después con el sistema de reclamaciones, ¿no? Y en México va a haber una experiencia larga con el tema de las comisiones mixtas de reclamaciones con Estados Unidos, con los temas de límites y demás, que ciertamente el tema del corso lo habría complicado. Tampoco es que se expiden demasiado. Eso, creí, no se produce con respecto al corso, ¿no? O sea, no hay reclamaciones en ese No, y no hay, o bueno, yo no he visto reclamaciones respecto de apresamientos por corsarios, que obviamente son parte de la guerra. Y una cosa relacionada con eso, pero más de detalle, muy relacionada. ¿Hay algún tipo de diferencia, o en el momento se intenta diferenciar por parte de una potencia que puede recibir algún tipo de reclamación, aunque sea en el 18, y por tanto hay menos responsabilidad o más si la presa la hace el corso con respecto a que la haga la Marina? Es decir, ¿hay algún tipo, o sea, orienta la política? Porque lo que hemos visto en varios de los fragmentos que nos has puesto, por ejemplo, en el informe ese, que sí que me interesa mucho, porque Sí, se ve que es muy interesante, es que lo que se está queriendo ahí es potenciar el corso. Claro. Es decir, te interesa que haya corso porque no tienes que pagar tú y cubrir tú la defensa. Y lo que dicen, a un pobre infeliz en Cádiz, en Tarifa, lo único que hemos engañado para que sea corso. No hemos podido engañar a nadie más. A ver si podemos. Es decir, eso implica que hay un tipo también de política en ese sentido, de que te puedes lavar las manos mucho más fácil. Pues sí, a ver, como suele pasar con el estado de los particulares, me acuerdo de ese error por lo más delgado. Armando Corsarios
una forma también de aventar el problema a los corsarios y finalmente si se determina que el corsario no cumplió con la ordenanza porque abrió los barriles o porque destruyó los papeles, el tipo termina encarcelado. Es decir, hay una, si bien es una forma de afianzamiento de la soberanía, también es una forma de transmisión de la responsabilidad. ¿No? Me interesa que haya muchos corsarios, ¿por qué? Porque además no tengo barcos suficientes para estar de la armada, pues para vigilar las cosas. Pues además en las Indias pues, se tiene la armada en el Levante y la armada del Mar del Sur, y ya, ¿no? Después se tienen buques guardacostas armados por particulares también, ¿no? O sea, no hay una capacidad operativa real, pues, salvo del envío de flotas especiales desde luego la llegada de la flota pues, de las Indias, pues era siempre un gran acontecimiento y servía para hacer una pequeña limpieza de piratas si nos hubiera por la zona. En algún caso, en San Juan de Ulúa estaba Hawkins, había desembarcado y había tomado el puerto de Veracruz. Cuando llegó la flota, cambió las banderas justamente para que no lo reconocieran, llega y los agarran a todos, ¿no? Y ahí es el fin de Juan Aquiles. Es como te decía, pero sí, el impulso del corso es algo que interesa porque hace más baratas las operaciones, transmite responsabilidad y realmente cumple con una función que el Estado no puede cumplir. Eso les dan, y en las Indias más, no les dan el doble de lo que les darían en el Mediterráneo o en el Atlántico. Y entonces, no me acuerdo de qué año, de finales del 18, la ordenanza es de guardacostas. Hay una, además están las ordenanzas de guardacostas. Hay una de guardacostas de 1801, creo, o 4. O algo así, sí, pero entonces esa ordenanza va a corsarios. Pero O sea, el no, guardacostas. los guardacostas pueden ser corsarios o de la Marina Real, de los dos. De los dos. Y es muy interesante el trabajo, creo que hay un capítulo en el último libro, sí, lo metí ahí también, sobre la obra de Revillagigedo, de la regulación de corsarios no hispanos. Hace un reglamento para guardacostas que pueden hacer corsarios de la Marina Real. Y la instrucción esta de guardacostas del siglo XIX, no me recuerdo, pero tiene la posibilidad de los dos. De los dos, o hasta ese momento se habían utilizado los dos. Y yo te pregunto, entonces, la jurisdicción sobre los guardacostas, ¿a quién corresponde? La jurisdicción sobre los guardacostas, a la Armada, son los tribunales de la las Armadas. Sí. Y ahí ya no ya no se les da el tratamiento para efectos como si fueran corsarios, sino como guardacostas de la Armada. Y entra a la jurisdicción de la Armada. Y los corsarios, no la de las presas, sino si un corsario lo hace muy mal, ¿a dónde va? Si un corsario lo hace muy mal, le toca a la autoridad que otorgó la patente, le tocaría siempre, sí. Ese es un intendente al intendente. Sí. Entonces, esto es bastante desordenado a la hora de la hora, ¿no? A ver, aquello es tan grande y tan extenso y tan complicado también por lo mismo que cuando pescan un corsario realmente y lo procesan, etcétera, a veces termina siendo simplemente la justicia local y lo que se empapelan ahí para ver con pleitos de jurisdicción, ¿no? ¿Quién debe de juzgarlo? Bueno, normalmente son bastante tolerantes con los corsarios. Muchos de ellos pueden ser contrabandistas. El Consulado de Comercio de Veracruz armó corsarios para combatir el contrabando. Financió corsarios el consulado. No, la patente la dio el virrey, pero el financiamiento lo hizo el consulado. Y hubo varios corsarios del consulado de Veracruz. Pero corrígeme si me equivoco. Los matriculados, la jurisdicción es marina. La jurisdicción es marina, sí. ¿Siempre? Siempre. Entonces, tenemos por una... ¿Tienes como varias jurisdicciones? ¿Tienes la jurisdicción de presas? Sí, esa sí. Y tienes la jurisdicción de Marina para los matriculados.
sea, Ahora, casi pero todos los corsarios matriculados, entonces marina. tendría que ser marina, pero pero en algunos casos conoce la autoridad que otorgó la patente porque es la que, ante la cual se plantea el reclamo o se hace la detención del corsario. Vale. En muchos casos suele remitirse a las autoridades de marina para que termine de procesar. Pero la jurisdicción del matriculado es la del matriculado y su familia. Es la del matriculado y de su familia. Ah, sí, claro. Sí, Y para pleitos civiles también. también. Va, lío, ¿eh? Ya eso, pues es como con las milicias, ¿no? No, claro. Igual, suena complicado. Y muchas veces se empieza a resolver un poco caso por caso, dependiendo a qué puerto llegue y las posibilidades que haya de juzgar al corsario. No, bueno, yo lo he encontrado mayormente, a ver, en los expedientes sobre presas, no he encontrado yo referencias, pues, a procesos contra corsarios, como tal. Pero en la última regulación de la matrícula, prácticamente tú no podías vivir cerca de la orilla del mar sin estar matriculado. Todo matriculado, ¿no? sí, exacto. ¿No? Así es, pues estás Porque no puedes, sujeto a... no puedes hacer casi nada si no está matriculado, ¿no? De acuerdo. Y la ordenanza de curso 1801 ya por eso la que se mantiene después es mucho más ordenada en ese sentido, pues, mucho más estructurada en respecto al tratamiento de los corsarios y su consideración en privilegios y demás como si fueran parte de la Armada. A ver. Sí, es una cosa muy rápida, volviendo un poco sobre la cuestión de la responsabilidad, pero también sobre qué ocurre cuando el corso pues, se ha portado muy mal y hay que llevarlo ante una autoridad con jurisdicción, ¿no? La fianza que has mencionado en algún momento, ¿tiene alguna operatividad en estos juicios por responsabilidad o solamente es como para lograr la confianza del rey? No, la fianza tiene la función precisamente de que si es una mala presa y resulta que se echaron a perder los géneros, se hace efectiva la fianza para poderle pagar y devolver la presa, la mala presa, pues, a la presa. Y si excede la responsabilidad de la fianza con todo el patrimonio. Contra el patrimonio del corsario, sí. Sí. No, por eso, a ver, es un gran negocio el corso, ¿no? Pero también tiene una enorme responsabilidad, ¿no? Y eso yo lo he identificado en el caso del... Así es que pasa, en el corso hispánico, en el corso francés empiezan a armar compañías corsarias y compañías por acciones para armar corsarios, ¿no? En el mundo hispánico sí que se hacen estas compañías o estas, ¿cómo le llaman? Pues sí, compañías, que luego incluirán el derecho a navegar en corso, ¿no? No solamente comercial, sino navegar en corso. Y ya con un diseño un poco más empresarial, digamos, de la función corsaria. No solamente es el particular que junta barquito y marineros, etcétera, y pide la patente. Ya, bueno, la compañía, la Real Compañía Guipuzcoana de Arma Corsarios. Sí. Además de dinero, se requiere recursos para un corsario, porque además, ¿de dónde sacaban los caballeros corsarios? Pues tenían que obtenerlos de los arsenales de la Armada, ¿no? Y pagarlos los arsenales, ¿no? En algunos casos, en caso de guerra, se les podía proveer gratuitamente de ese armamento, ¿no? Pero después tenían que devolverlo, ¿no? Los barcos apresados, si servían para el corso, podían conservarlos y utilizarlos, si no, entregarlos a la Armada y si no, subastarlos. Es un gran negocio el tema del corso y por eso hay un corsario en Venezuela que se llamaba Miguel Enríquez, que era mulato y parece que era así un portento como corsario. Realizó un montón de presas de ingleses, etc., ¿no? O sea, hay una actividad económica corsaria importante. Y sí, las fianzas siempre eso, porque una mala presa, pues hay que no solamente devolverla, sino resarcir de los daños.
Entonces, nos falta dinero y si no hay dinero suficiente, pues se ejecutan los gastos. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues, no sé, necesito... ¿Tú vas a más Sí, sí, pero Ahora. bueno, yo me callo, pero poco como la vamos a preguntar, pues ya más cosas concretas que da vergüenza. Tenemos una cosa. Vamos a ver, lo que veo yo es que tanto la monarquía española como la francesa tiene una regulación, la francesa más, una regulación tremenda del coste, ¿no? Sí. Ahí hasta, ¿no? Hasta cuestiones, ¿no? Muy. ¿Hay algo parecido en Inglaterra? ¿Es menos, hay menos regulación o más? Distinta va a ser siempre porque son muy raros, ¿no? Pero digo, este afán por regular No la hay a este nivel de especificidad. ¿no, verdad? Sí se contempla en la Armada, sí, desde luego, nosotros llamamos privateering, ¿no? El privateering está desde luego contemplado y se da patentes y a veces pues el corsario pasa de corsario a pirata y de pirata a corsario, ¿no? Depende del momento y a veces pues, simplemente las actividades corsarias si beneficiaron a la corona, pues no van a, digo piratas, si beneficiaron a la corona no van a reconocer como tal, ¿no? Y si los ingleses se puesten aparte. En ese sentido, sí, no hay esa especificidad absoluta. Ahora, y señalan, se dice mucho en la literatura del siglo XVIII que los ingleses copian las ordenanzas de 1748 españoles, que se inspiran en ellas para su regulación. Y que en algunos apresamientos que se hicieron de barcos ingleses se encontraron ejemplares de las ordenanzas de 48 españoles. Entonces, yo no me he metido a estudiar el corso inglés o el corso que también hicieron mucho en Estados Unidos, ¿no? Pero sí, de lo que he leído no hay un nivel de regulación de esta especificidad, desde luego como la francesa, ni de chiste, pero tampoco como la española, si no hay esta... o sea, se daban las patentes para el corso, pues, corso de particulares, pero con base en las armadas generales, en las ordenanzas generales. O sea, no conozco yo de ejemplos de ordenanzas de corso específicas o reglamentos de corso de otra cosa. Hay que estudiarlo. Seguramente algo habrá. Pues. Yo creo que me da la sensación, poco que sé, el latín no se puede asimilar 100% al corsario. Me da la sensación. Sí, quizás la regulación es mucho menos, sí. No, porque la distinción tan clara entre piratería y corso no la tienen. No la tienen, además, a ver, si lo suyo es la piratería, ¿no? Claro. Lo suyo es la piratería. Claro. Entonces, es decir, la figura de este particular combatiendo a nombre de la corona en contra de los enemigos, llenarlo de limitaciones, como se hizo con los corsarios, y no puedes salir de las reglas, y no puedes robar, y no puedes, no sé qué. Si esta es una cosa muy hispánica, ¿no? En realidad, más que anglosajona, que más bien lo dejan, lo sueltan y tráete las presas que puedas. Y... A mí me da la sensación que lo justifican a posteriori. Sí, pues, también muy al estilo de los Roro. Sí, exactamente, es a posteriori. Un tema de conveniencia. Claro, y son muchos ingleses los que toman posesión de cosas en nombre de la corona sin tener autorización previa. Sin tener autorización previa. Así es. En definitiva tiene la misma lógica que el pirata corsario inglés que justifica sus actos después, ¿no? Pues sí, bueno, Jamaica. O con Barbarte, islas. Todos los superintendentes se van nombrando por... Bueno, pero todo el Caribe, todas las islas del Caribe. Los contrabandistas son piratas, todos los que no son nuestras, el mundo hispánico, son o de contrabandistas o de piratas. No hay una actividad, digamos, oficial inglesa sobre el asunto, tolerada, auspiciada, impulsada, si se quiere, pero ahí Jamaica era el refugio pirata archiconocido, ¿no?
La isla de la Tortuga sí es un ejemplo distinto porque hay varias nacionalidades, ahí es una especie de república pirata. Hay franceses, hay irlandeses, hay ingleses, etc. Y cuando llega a Montemayor y les arrea a todos, los sube en un barco y los deja irse. Pero Montemayor robó. Pues no lo sé. Cuando menos se defendió muy bien para que... yo creo que no. A ver, Montemayor es una especie de Superman jurídico. Es un tipo que básicamente hizo lo que quiso. Es decir, pasó de gobernador, además oidor, y luego capitán general, le echa para afuera a los piratas, reparte el botín, lo quieren encarcelar por un mal reparto, escribe un tratado para defenderse, les gana y encarcela al residenciador. Es un tipo invencible, ¿no? Se le acusa de robo, pero él sale libre, Casi como Pedro Sánchez, ¿no? Se le declara inocente. Pero con el dinerito se compra un condado, uno ahí en... Eso lo piensa, ¿no? No, esos fueron los ahorros que hizo su madre. Ah, ya. Yo, Una tiendecita que tenía. Ah, yo lo reí, yo me acuerdo. Y no recordar en el libro de Javier que tenía sí, a ver, hay un motivo muy importante y en el reparto, pues él se quedó un poquito. Se quedó un poquito más que los demás, pero justifica el haberse quedado un poquito más que los demás y lo declara inocente y se queda legítimamente con eso. Sí. Luego pasa a México, que es donde se imprime su tratado, que ya está una edición similar, que es aquí en Veracruz, ya está aquí en la biblioteca. Que es una obra muy difícil de encontrar, así para que vean, es casi imposible. No circula en el mercado ahora de Montemayor y pocas bibliotecas la tienen. Tenemos ese tratado de presas, ¿no? Pero ahí viene un tratado muy interesante, porque cita un montón de autores, y de autores no necesariamente jurídicos, sino que justifica pues, el tema de la guerra y del apresamiento a partir de historiadores griegos y romanos y la Biblia. Es un jurista extraordinario Montemayor. Pero sí se queda con una parte importante del botín, le permiten quedársela y con eso ya pues, se compra todo lo que... Más los ahorritos de la tienda. De mamá. De mamá. Bueno, vamos a cerrarnos, no sin antes compartir contigo una pequeña hipótesis de trabajo que yo creo que va a ser imposible de llegar a contestar a un día probablemente, pero has hablado mucho de Abreu y Bertolano, Félix José. Hace unos años nosotros hicimos un trabajo sobre las colecciones de tratados internacionales de la corona en el siglo XVIII. Entonces miramos toda la documentación que había vinculada a pues, los trabajos de la imprenta real con esa colección que tiene, me parece que 13 volúmenes, que es gigantesca, cubriría probablemente casi todas estas territorios, que hizo su hermano José Antonio Abreu y Bertolano. Y lo que pudimos sacar en claro de ese trabajo acerca de la edición de la colección de tratados era que José Antonio, es decir, el hermano de Félix, era que firmaba digamos, la recopilación o la puesta en planta de la colección, no había tenido absolutamente nada que ver con la edición, porque todo lo había hecho su padre, que era el marqués de la regalía, que era consejero de Indias y era el que, digamos, tenía el conocimiento sobre estos temas, el acceso al archivo del consejo, y que digamos que era él el que piloto todo esto, pues siempre insistiendo en que él tenía mucha preocupación por colocar a sus hijos en puestos importantes y para eso los hijos tenían que tener muchos méritos. Entonces, claro, nosotros pudimos ver cómo realmente José Antonio Abreu y Bertolano no hace absolutamente nada y el control de los documentos que vienen de Simancas, el control del trabajo que hacen los escribanos copiándolo para que luego fuera a la colección, la interlocución con las autoridades que iban a imprimir esto y era todo el marqués de la regalía. Entonces, como pequeña continuidad, quizá tengamos que pensar que la autoridad del tratado que si el perfil de Félix José Abreu Bertolano era parecido al de su hermano, es posible que el padre tuviera también algo que ver en la puesta en planta de este tratado, entonces no hay mucho material que sea comparable a este en el caso. No, es un manual de cosas. Yo
interesante. Bueno, ya hay ediciones facsimilares de ese, hay dos o tres, pero hace 20 años, imposible encontrarlo, ¿no? Y lo que sí ve uno en ese manual es que hay un gran conocimiento práctico sobre el tema de cosas. El tipo de decir, Félix, efectivamente Luis Bell, tuvo que haber entrevistado a 2 que 3 corsarios o al menos o compañías y tener acceso a los expedientes, seguro. Eso por papá. Y eso por papá, seguro. Yo, Si lo escribió él directamente o no, pues, sí, papá. pero no son bagazos. ¿No? Vamos. Además, hay que ir pidiendo que los colocaran en el sitio del otro y sabiendo que el estado de mérito sigue acreditado. Bueno, pues ya. Pues posiblemente se lo escribieron al niño, pues eso es posible. Sí, no, pero si hoy día hay ministras de la corte que les hacen su tesis y siguen siendo ministra. La ministra pirata. Sí. Bueno, con esta alusión al presente también a la piratería, cerramos la sesión para a continuación poder ir a comer a la hora que tenemos reservada. No a una mariscada. No a una mariscada. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, ¿no? Por su presentación. Ha sido bastante completa y se ha ajustado mucho a lo que yo creo que nosotros pretendíamos y necesitábamos también, que era tener una panorámica respecto de la institución. De modo que, bueno, Y desde luego, todos los archivos que cito en los libros los tengo en copia. Entonces, si necesitan algún documento, evidentemente voy a buscar el informe para poderles llegar. Cuenten con él. El de las villas. El de las villas, ese creo que es muy interesante, que de Someruelos. Ese voy a buscar. No lo tengo, pues, cosa nada más de que no lo encuentre. Y se los mando. Y la reacción del 97, que seguramente Muy bien. Esperemos que en el menú hoy haya presa. Esperemos que haya presa y bien.